Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias primero a Isaca por la invitación, otro año más. Nos encanta participar de este evento, está muy bueno para nosotros. Entendemos que es muy importante, bueno, reencontrarnos en este tipo de eventos. Algunos los vemos con mayor frecuencia, a otros los vemos aquí en las jornadas de auditoría. Y bueno, para nosotros realmente siempre es un placer participar y estar aquí y poder tener este espacio de encuentro y de, bueno, intercambiar experiencias y bueno, información. La charla que vamos a tener ahora va a tratar sobre GRC, sobre gobierno, riesgo y cumplimiento. Nosotros al trabajar con ACL, nosotros trabajamos con soluciones vinculadas a gobierno, riesgo y cumplimiento. Y bueno, un poco la idea era contarles, avanzar en lo que es el concepto, poder contarles un poco nuestra experiencia. Y bueno, la agenda de esta charla, nosotros vamos a dividirla, preparé una charla dividida en tres etapas. En primer lugar vamos a ver un poquito el concepto de gobernabilidad, riesgo y cumplimiento. En una segunda etapa, bueno, encontré por allí algo que me resultó muy interesante para compartir con ustedes, que tiene que ver con las tendencias tecnológicas y cómo esas tendencias cambian las formas de gobernar nuestras organizaciones y los paradigmas que hacen que las empresas puedan empoderarse. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre lo que es el nexo de fuerzas de Gartner, que me pareció que era muy interesante para compartirlo con ustedes y para que ustedes luego también a partir de allí puedan buscar información. Yo les voy a pasar alguna bibliografía para que puedan meterse en el tema y repasarlo. Y bueno, por último les vamos a contar lo que es, en base a la experiencia de ACL, un modelo elaborado por la firma, que es GRC Data Driven, que es un modelo de análisis de datos de GRC basado en datos, ¿sí? Una integración de lo que es el análisis de datos con gobierno, riesgo y cumplimiento. Esa es un poco la agenda de lo que vamos a tener en esta charla, aproximadamente media hora, un poquito más, para no atrasar el resto de las charlas. A continuación nuestro va a haber una charla sobre COVID, que está bueno aparte porque está bastante vinculado con esto también, o sea, lo que tiene que ver con GRC. Ahora vamos a ver que tiene que ver también con alinear un montón de marcos en las organizaciones, entonces está muy bueno también que continuemos con una charla sobre ese tema. Entonces, bueno, lo primero que vamos a charlar es sobre lo que es el concepto de gobierno, riesgo y cumplimiento, que es lo que es el GRC. Todos ustedes están familiarizados con la temática, lo que es gobernabilidad, riesgo y cumplimiento, que es de lo que trata este marco, este concepto. En realidad, GRC es un concepto que nosotros manejamos en las organizaciones. Entendemos que en realidad como acrónimo GRC se queda corto para explicar todo lo que implica, ¿sí? No es solamente iniciativas separadas de gobierno, de riesgo y de cumplimiento, sino que entendemos que hay otros elementos que también deberíamos considerar en el momento de implementar iniciativas de GRC o implementar en nuestras organizaciones un enfoque de GRC. Entonces, bueno, entendemos que GRC también es aseguramiento, desempeño, definición de objetivos y alineamiento de esos objetivos con los distintos análisis y de distintos con cómo nosotros vamos a trabajar en nuestro sistema de gobierno, riesgo y cumplimiento. Entonces, una definición que me pareció más acertada para poder definir lo que es el GRC es una definición elaborada por la OSEG, que es una organización sin fines de lucro que se encarga justamente de trabajar con análisis vinculados con el estudio de lo que es GRC. Y bueno, ellos lo definen como gestionar y asegurar, además de gobernar, no solo el riesgo y el cumplimiento, sino también el desempeño para el logro de objetivos. Esta me parece que es la definición más completa que pudimos encontrar de lo que es GRC y que contempla todos los elementos. Uno rápidamente cuando le dicen GRC piensa en esos tres elementos, en gobierno, riesgo y cumplimiento, y más que nada piensa en matrices de riesgos y mapas de riesgo, pero GRC es mucho más que eso. Entonces, bueno, un poco lo que definen ellos en esta publicación, ¿sí? Que es un modelo de capacidad de GRC, es un marco, un modelo que intenta justamente ayudar a las organizaciones a implementar GRC, es que bueno, GRC es mucho más que gobierno, riesgo y cumplimiento, e implica gobierno, gestión, aseguramiento del desempeño, riesgo y cumplimiento
para el logro de los objetivos, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que el objetivo fundamental es ese, ¿sí? Es poder cumplir con los objetivos estratégicos que la organización tenga. Entonces, bueno, de alguna manera terminar de conceptualizar GRC no solo como ese acrónimo de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, sino teniendo en cuenta esos otros elementos. Bueno, ¿cuál es el origen de este concepto? ¿De dónde nace el empezar a trabajar con GRC? El origen de lo que es GRC viene dado por una serie de necesidades que tienen que ver con fallas en lo que es informes financieros, que no eran lo suficientemente completos, que no llegaban a hilar fino en lo que son los procesos y en lo que pueda tener que ver con fraude. También tiene que ver con el aumento cada vez mayor de normativas y de regulaciones. Cada vez tenemos más gente que nos están controlando, más organismos que están detrás de lo que hacemos, políticas internas mucho más complejas. También tiene que ver con lo que es la integración de las áreas. Nosotros trabajábamos de manera tradicional con silos de información y bueno, lo que se intenta hacer con un enfoque de GRC es poder integrar todo en un solo sistema, de manera de poder tener una gestión integral de riesgo. Entonces todas esas tendencias y todos esos cambios llevan a que nosotros tengamos la necesidad de trabajar con lo que tiene que ver con una metodología de GRC. Bueno, en ese contexto acá podemos ver un material también que bueno, por allí está la fuente para que lo puedan consultar. Después va a estar disponible para ustedes las presentaciones para que puedan tener el material. Pero bueno, esto justamente es lo que les decíamos, hilos de información que se encargaban cada uno de gestionar sus riesgos y de manejar la información por separado, recursos humanos, área de finanzas, bueno, el área de riesgo y cumplimiento que muchas veces ni siquiera está alineado con áreas de auditoría, por ejemplo, de auditoría de sistemas que tendrían que estar muy interlineadas. Entonces, ¿de qué se trata GRC? Se trata de poder llevar al centro de la organización esas iniciativas y poder centralizar todo lo que tiene que ver con gestión de riesgos de una manera integrada en la organización. Eso hace que la información fluya y que los riesgos los podamos analizar de una manera más efectiva, que repercute tanto en nosotros como también en proveedores y en clientes, ¿sí? Nosotros hoy en día no solo tenemos que gestionar nuestro cumplimiento y tenemos que estar detrás de que nosotros cumplamos con la normativa, sino que también tenemos que de alguna manera estar vigilando de que los terceros que interactúan con nosotros cumplan, ¿sí? Tenemos la ley de tercerización, por ejemplo, que está afectando a muchas organizaciones y que tiene que ver también con eso, con los funcionarios tercerizados que trabajan para nosotros, que las empresas que los contratan estén cumpliendo con ellos. Y lo mismo con diversas cosas, que tengan que ver con proveedores, tenemos que saber que ellos están al día con su certificado de EPS, de DGI. Entonces hay muchísimos factores que nos llevan a que nosotros tengamos que verificar no solo cumplimiento interno, sino también cumplimiento de terceros. Entonces, bueno, lo que buscamos con un enfoque de GRC, que es más un enfoque y un cambio de cultura en las organizaciones que otra cosa, es poder llevar todo de una manera integrada, ¿sí? ¿Qué es lo que nos permite un enfoque integrado de GRC? Bueno, fortalecer el control interno. Ya no tenemos iniciativas separadas de control interno, sino que de alguna manera podemos tener un comité que logre centralizar todos esos esfuerzos. Podemos tener una cultura orientada hacia el logro de objetivos de la organización. Mejoramos la comunicación también dentro de la organización. Esos son algunos de los objetivos que nosotros buscamos cuando estamos trabajando con un enfoque de GRC. Bueno, ¿cuáles son esta segunda parte de la charla? Nosotros queríamos comentarles lo que son las tendencias tecnológicas y cómo estas tendencias de la tecnología nos afectan en lo que tiene que ver con el gobierno y con los riesgos que manejamos. Nosotros trabajamos buscamos información. Me interesó muchísimo esto de la consultora Gartner, la deben conocer, es una de las principales consultorías de investigación en lo que tiene que ver con TI, fue fundada en el 79, es una consultora norteamericana. Capaz que la conocen por el cuadrante de Gartner, que ellos lo que hacen es clasificar proveedores en distintas áreas, en Business Intelligence, en análisis de datos, en GRC también.
y tiene lo que es el cuadrante mágico de Gartner, donde aparecen los principales proveedores clasificados. Y bueno, Gartner en su publicación menciona un artículo que adaptamos para ustedes, que es el nexo de fuerzas de Gartner, que me pareció muy interesante como para poder reflexionar sobre, bueno, cuáles son las tendencias tecnológicas y cómo esas tendencias pueden afectarnos a nosotros en nuestra gobernabilidad y los nuevos riesgos que también generan y el desafío que generan para las organizaciones. Estas 4 fuerzas que menciona Gartner son las redes sociales, ¿sí? Hoy en día las comunicaciones y cómo esas comunicaciones a través de redes sociales impactan en nuestra organización se volvió algo sumamente importante. Y hay pila de información que nosotros no conocemos. Ahora vamos a ir a la parte de datos, pero hay pila de información que nosotros no conocemos que está en redes sociales y bueno, cada vez más se vuelve una fuerza importante. Hace poco, no sé si recuerdan el tema de la publicidad que sacó el Ministerio de Turismo, del tómese un sanguchito. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de lo que son las redes sociales. El Ministerio sacó una publicidad, esa publicidad en redes sociales generó mucha controversia y al muy poco tiempo tuvieron que comunicarse sobre ese tema. Entonces, bueno, ese tipo de cosas hoy en día pasan. Los organismos están muy pendientes de lo que pasa en las redes sociales. Antes tenían que estar pendientes de lo que era la prensa. Antes la información sobre las organizaciones y nuestra imagen podía ser afectada por un artículo de un periodista. Ahora tenés miles de personas que andan por ahí, que tienen acceso a un celular y que te pueden realmente generar un perjuicio. Entonces, estar atento a esas cosas es algo que ya está, que va creciendo, que cada vez va a aumentar más y que va a afectar los riesgos que nosotros consideremos y la manera como manejamos la información en nuestras organizaciones. La segunda fuerza que mencionan es la tecnología móvil, celulares y tablets. Viene un poco ligado también a lo social, pero también en las formas como nosotros vamos a trabajar en las organizaciones y las ventajas competitivas que podemos tener si aprovechamos estas tecnologías, lo que es GPS, todo lo que sea móvil y las ventajas que nos puede dar a las organizaciones. Esto cambia y afecta muchísimo la forma como gobernamos. Big Data, se ha hablado mucho de Big Data tanto en esta conferencia como en las anteriores, pero bueno, hoy en día tenemos grandes volúmenes de datos y además volúmenes variados de datos. Tenemos información de muchos tipos, tenemos información que enviamos a terceros constantemente, nos comunicamos, enviamos información a DGI, a BPS, tenemos datos estructurados y datos no estructurados. Yo soy contador y programador y mi cabeza piensa en términos de filas y columnas, pero tenemos datos que no son filas y columnas, muchos datos no estructurados que tenemos que empezar a procesar y analizar y que son muy importantes, que están quizás incluso en estas redes sociales o en los mails o en información que anda circulando y cada vez hay mayor cantidad de datos, entonces es una fuerza que también está impactando. Y bueno, por último, lo que es la nube, ¿sí? Es algo que se viene, que ya está, que cada vez aumenta más la discusión y el uso, que presenta muchas ventajas y muchos desafíos también. Una de las ventajas, bueno, nos permite a través de economías de escala reducir costos, ¿sí? Nosotros al tercerizar un sistema en la nube tiene la ventaja de que los costos son menores, tiene mayor seguridad también porque al ser un data center especializado que va a tener todos los recaudos técnicos, bueno, también hay una mejora en lo que es la seguridad y cambia, sin duda, presenta muchos desafíos para nosotros adaptarnos a trabajar con ese tipo de tecnologías. Entonces, bueno, de alguna manera esto lo que es son las 4 fuerzas que nosotros entendemos que cambian la manera de trabajar y de gobernar en las empresas. Bueno, lo que decía, esta convergencia de las 4 fuerzas genera un entorno que cada vez va a ir cambiando con mayor velocidad, nuevos riesgos y desafíos para nuestras organizaciones. Tenemos que empezar a considerar en nuestras matrices de riesgos cosas como esto que les comentaba del Ministerio de Turismo, qué impacto tiene en la opinión pública las cosas que hacemos y qué impacto tiene lo que se comente en redes sociales. Entonces tenemos que hacer seguimiento a un montón de cosas que antes no eran necesarias. Los cambios en las formas de gestionar las organizaciones y bueno, de tener un enfoque integrado en lo que tiene que ver con la evaluación de estos 4 elementos, ¿sí? Nosotros creemos que, y bueno, lo que menciona
Gartner en su artículo, es que el empoderamiento de las empresas va a tener que ver en cómo aprovechen esas cuatro fuerzas, ¿sí? ¿Qué tanto las empresas puedan aprovechar esas cuatro fuerzas? Van a generar ventajas competitivas muy importantes. Bueno, en todo ese contexto de lo que es GRC y de lo que es la evolución de las tendencias tecnológicas, lo que les quiero comentar ahora como tercer punto es la metodología que propone ACL para gobierno, riesgo y cumplimiento. ACL es una empresa que hace más de 20 años que está trabajando en temas de auditoría y de riesgos. Y bueno, a través de su software generó un modelo de gobierno, riesgo y cumplimiento que está basado en datos, justamente lo que decíamos hoy de la importancia de los datos estructurados y no estructurados. Bueno, esto es lo que busca es eso, es generar un enfoque de GRC apoyado en los datos y en la información. Más allá de que esto es algo que fue desarrollado por ACL para su sistema, queremos compartirlo con ustedes para que también ustedes puedan ver de todo esto qué es lo que pueden aplicar y bueno, cuál es el concepto que hay detrás. En primer lugar, detrás de esto está lo que es auditoría y monitoreo continuo. El año pasado nosotros dimos aquí mismo una charla sobre auditoría y monitoreo continuo, que tiene que ver con justamente poder hacer revisiones de la información y de los datos en tiempo real, ¿sí? O sea, nosotros tenemos un montón de información en nuestra base de datos que está constantemente en revisión. Y bueno, a través de una metodología de auditoría continua nosotros podemos hacer controles que constantemente estén revisando las transacciones. Eso lo que tiene, lo que se fundamenta es en tener una plataforma tecnológica que nos permita justamente analizar tendencias para prevenir problemas, cubrir el 100% de las transacciones y bueno, y hacer ese monitoreo en tiempo real de todos los movimientos y las transacciones que tenemos en nuestra organización. Esto es un esquemita como para mostrarles lo que es un proceso de auditoría continua, ¿sí? Nosotros realizamos determinadas pruebas a nuestros datos, a distintas bases de datos. A partir de esas pruebas vamos a elaborar informes donde vamos a reportar los casos que encontramos, las excepciones, las cosas raras. Y bueno, a partir de ahí vamos a definir cuáles van a ser las mejoras y esto es un proceso de Deming que vuelve a realizar pruebas para después seguir avanzando y trabajar en forma continua. Por eso es auditoría y monitoreo continuo. Bueno, ¿cuál es el fundamento entonces de este modelo que nosotros les vamos a comentar? Nosotros entendemos que las gerencias, los ejecutivos, quienes toman las decisiones en las organizaciones, tienen determinados objetivos estratégicos, los cuales se definen y los cuales van a alinear a la organización hacia el logro de esos objetivos, un poco enganchado con lo que decía hoy de lo que es gobierno. Esos objetivos implican que nosotros analicemos los riesgos que son estratégicos, los riesgos que nos importan para nuestra organización. A ver si puedo apuntar. Bueno, ya está. A partir de ahí nosotros vamos a definir a través de un sistema de gobierno, riesgo y cumplimiento procesos y controles para poder esos riesgos poder manejarlos. Y como último punto vamos a tener sistemas analíticos que lo que hacen es integrar datos de distintas fuentes y poder bajar esos riesgos y esa información a los datos y poder a partir de los datos tomar decisiones. Esto sería el esquema de trabajo de lo que es el proceso completo, que ahora lo vamos a repasar. La idea es partir de una evaluación de riesgos, después a partir de esos riesgos generar iniciativas o proyectos que nos permitan hacerle seguimiento y poder detectar cuáles son los hallazgos. A partir de allí nosotros vamos a hacer un monitoreo de transacciones, a partir de esos hallazgos vamos a identificar cuáles son las transacciones y a partir de ahí vamos a continuar con todo el ciclo en forma continua. Entonces, el primer paso es evaluar los riesgos alineados a los objetivos, ¿sí? Nosotros partimos de una matriz de riesgo, donde vamos a tener los distintos objetivos estratégicos de la organización y vamos a definir los riesgos estratégicos y operativos. Esos riesgos los vamos a calificar, tendremos que definir un marco de gestión de riesgos que sea común a toda la organización. Como les decía, al trabajar con un enfoque de GRC no nos sirve que un área maneje un enfoque de riesgos y otra área maneje otro tipo de enfoque. El área de auditoría interna, el área de auditoría de sistemas, el área de TI, o lo que es, lavado de activos, cualquier área en la organización que maneje gestión de riesgos,
debería trabajar bajo el mismo marco para poder generar una matriz de riesgos que sea integrada. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Bueno, primero evaluamos esos riesgos, esos objetivos estratégicos y evaluamos los riesgos asociados. Definimos un mapa de riesgos para poder ubicar cómo está nuestra organización, tener algún elemento gráfico que nos permita rápidamente saber en dónde podemos actuar. Eso sería un primer paso. Si quieren hay un paso cero que es definir los objetivos estratégicos, ¿no? Pero bueno, acá estamos partiendo de la definición de riesgos. En un segundo punto, bueno, nosotros lo que hacemos es, a partir de esos riesgos, crear iniciativas o proyectos y poder gestionarlos durante un periodo de tiempo, ¿sí? Quizás nosotros nos armamos un plan anual donde nos definimos, bueno, 3, 4 proyectos que buscan mitigar esos riesgos, hacerle seguimiento, poder solucionar los problemas que se detectaron para los riesgos que realmente son trascendentales, ¿no? Para eso hacemos un mapa de riesgo, para poder decir, bueno, vamos a atacar en estos puntos que nos parecen importantes. Entonces, en un segundo paso, definimos esos proyectos. Acá yo les traje un ejemplo de un proyecto que generó un pool de controles vinculados con seguridad de la información. Si volvemos atrás, el riesgo que habíamos planteado anteriormente era un riesgo de seguridad informática, ¿sí? Que está alineado con objetivos de la organización, sin duda que es algo que nos preocupa a todas las organizaciones. Entonces, bueno, definimos un grupo de controles que nosotros ya hoy en día estamos realizando en algunos lugares, vinculados con seguridad y acceso a la información, ¿sí? Controles que tienen que ver con perfiles de usuarios genéricos, analizar el perfil de usuario de acuerdo a su función, compararlo, ver la cantidad de perfiles por cada usuario, que un usuario no tenga más de un perfil y que haya un conflicto de intereses, ver la existencia de usuarios genéricos, si tenemos usuarios genéricos en nuestras bases de datos, bueno, ver la existencia de ese usuario, ver por qué existe, ver qué transacciones realizó. Controles de acceso al sistema, poder ver accesos fuera de hora, accesos de usuarios lejos de su punto de acceso, ¿sí? Poder comparar con sus equipos, saber desde dónde está accediendo, detección de tasa de errores de aceptación de los accesos, cuántas veces nuestras contraseñas rebotan y bueno, poder detectar si hay ahí algún problema de seguridad. Accesos simultáneos de un usuario, accesos del usuario contra su horario de trabajo, poder compararlo quizás con la planilla del Ministerio de Trabajo, ver hasta dónde, o con alguna planilla de recursos humanos o alguna base de datos donde tenga el horario y poder ver si accedió fuera de hora. Poder analizar los logs de las transacciones que hubieron, ver en los logs a ver accesos no autorizados y demás, los errores que surgen. Bueno, un ejemplo de varios controles que se pueden hacer vinculados a la seguridad de la información. ¿Cuál es el objetivo entonces en este punto? Identificar todos esos controles y evaluar a ver cuáles son los orígenes de datos, ¿sí? ¿Qué bases de datos tengo de donde yo puedo obtener información de estos controles? Entonces, analizo los riesgos le bajo un proyecto, del proyecto defino los controles que voy a hacer y para cada uno de esos controles evalúo cuál es el origen de la información. Un log, una base de datos, un archivo de texto, una planilla, lo que sea. Evalúo todas los distintos datos donde puedan estar estructurados y no estructurados. Si son datos que no están estructurados, en este caso es un riesgo es de acceso, así que es un riesgo que seguro que lo tenemos estructurado, pero puede haber información no estructurada también que nosotros queramos evaluar. Bueno, tendremos que trabajar en la manera de obtener esa información. Podríamos tener acá fichas de registro de horas de los funcionarios que sean por escrito y que no tengamos una base de datos. Bueno, en ese caso habría que evaluar cómo se trabajaría con ese dato para poder tenerlo. Pero en definitiva lo que hacemos es hacer una trazabilidad entre los controles que queremos manejar para poder mitigar esos riesgos y sus orígenes de datos, ¿sí? Como paso siguiente, lo que hacemos es generar controles continuos, poder programar esos controles. Una vez que nosotros definimos que vamos a levantar un log y que ese log lo vamos a cruzar con información de una base de datos, recursos humanos, para poder ver si la persona entró fuera de hora, bueno, si nosotros entendemos y descubrimos que eso es algo que se puede automatizar, siempre el log está en el mismo lugar y tiene el mismo formato, siempre la base de datos es la misma, tenemos un sistema analítico que me permite entrar a las dos fuentes y cruzarlas, bueno, la idea acá es convertir eso en una automatización. Lo que hablábamos hoy de monitoreo continuo, tener un programa que se ejecute y que repetitivamente haga eso y bueno, poder generar un control continuo que directamente cruce toda esa información y me muestre los datos después de que lo cruce y me muestre directamente las excepciones.
Como paso siguiente, lo que nosotros deberíamos hacer es reportar esos resultados. Llegamos al punto en el cual tenemos un proceso desde que bajamos un objetivo a la información, a los datos, y bueno, de los datos nosotros podemos generar reportes, y bueno, eso es importante que lo hagamos de una manera amigable, gráfica, que la herramienta con la cual trabajemos nos provea de este tipo de análisis, no sé, un gráfico que me muestre las fallas por cada sistema, ¿sí? Le hagamos todos los logs y decir, bueno, hay un sistema, ese que está en amarillito por ahí, que tiene muchas fallas, entonces ver por qué hay tantos problemas, ver los accesos fuera de hora, quizás separados por departamento, hacer un análisis de perfil de usuario y generar una tabla que tenga todos los perfiles de usuario y las incompatibilidades que se encontraron, etcétera, ¿no? Estos son solo ejemplos muy básicos, pero hay muchísimos más que se pueden hacer. Pero en definitiva, una vez que tengo esa información, generar los reportes y de la manera adecuada para poder presentarlo a quienes toman las decisiones. Y bueno, como punto final, esos reportes se deben volver a pasar hacia lo que es la evaluación de esos objetivos, o sea, vuelve a reciclarse y a utilizarse esa información, y bueno, a partir de allí se pueden descubrir nuevos riesgos o se puede modificar esa matriz inicial, porque yo puedo decir que con ese control ya estoy mitigando ese riesgo y lo tengo en tiempo real. Y bueno, lo que plantea este modelo es que el gobierno, riesgo y cumplimiento, que nuestro enfoque de GRC, vaya hacia los datos, ¿sí? Que no nos quedemos en iniciativas separadas, que tengamos por un lado la matriz, que por otro lado otra área haga el control, sino que podamos desde un dato ir hacia el objetivo estratégico que está afectando. En el ejemplo que les daba, podemos tener un gráfico que nos diga, bueno, cómo fue la tendencia de lo que es acceso fuera de hora y de los problemas de seguridad que pudieran haber, y bueno, ver esa tendencia de la información de los datos y ver qué objetivos estratégicos está afectando y poder tener esa trazabilidad de manera completa. El objetivo era mostrarles un poco este esquema, mostrarles cómo funciona. Esto sería lo que es el flujo que recomendamos. Lo que les mostré hoy era un poquito más abreviado, pero bueno, acá tenemos los riesgos estratégicos, los proyectos. Dentro de esos proyectos vamos a tener objetivos y controles. Esos controles van a generar pruebas. Vieron que están clasificados de alguna manera por el tipo de tarea que estamos realizando. Extraemos los datos, los validamos, hacemos algún chequeo de integridad y generamos los resultados que necesitamos, lo que les mencionaba hoy. Eso nos va a generar reportes, nos va a generar investigaciones para realizar. Ahí es cuando quizás el trabajo deja de ser algo mecánico y algo automatizable. Cuando llegamos a la parte, bueno, con toda seguridad, cuando llegamos a la parte de investigación, ahí es cuando entra la pericia de quien esté haciendo el control, y ahí empezamos a buscar en la realidad a ver esos datos, qué es lo que reflejan, ¿sí? Cuál es el problema. Ahí es donde empezamos a tener entrevistas, donde empezamos a trabajar ya sobre esos hallazgos. Y bueno, el objetivo es que esto genere reportes, que genere un tablero de control, como que les mostré, de tenerlo de manera gráfica. Y bueno, y a partir de ahí hacer evaluaciones y volver a pasar por todo este flujo de manera continua, ¿sí? Hacer algo que en nuestras organizaciones perdure y que nos permita llevar una perfecta trazabilidad entre los riesgos, los proyectos y la información, ¿sí? Entiendo que todo está en los datos, todo está en la información. Nosotros tenemos muchísima información muy rica en nuestras organizaciones y bueno, es cuestión de analizarla y de ver y de validar, empoderar la importancia de esos datos hacia las estrategias que queramos seguir. Bueno, beneficios de trabajar con un esquema de este estilo, poder llevar un gobierno, riesgo y cumplimiento basado en datos. Lo primero, permite alinear objetivos estratégicos con riesgos y controles, ¿sí? Nosotros actuamos ahí donde realmente importa, podemos saber cuáles son los riesgos que más nos afectan. Logramos centrar los proyectos y la documentación de controles, ¿sí? O sea, poder tener proyectos y documentarlos en un solo lugar. Tener un monitoreo continuo de esos riesgos, ¿sí? Nosotros podemos ver todos los riesgos que tenemos en la organización y ver directamente en los datos cómo se refleja. Esto lleva a que mejoremos la productividad de la organización y la colaboración en tiempo real. Actuamos sobre los problemas en la medida que los vamos detectando y que van surgiendo.
Bueno, lo que les decía, permite una trazabilidad entre los datos y el logro de objetivos. Eso es algo fundamental. Los datos dejan de ser información por ahí dispersa que tenemos que analizar y buscar, sino que pasa a ser más valiosa porque ya la tenemos enganchada con el objetivo que estamos buscando, con el objetivo que la organización persigue. Nos permite integrar proyectos de auditoría, aumentando su capacidad de generar valor, y nos permite también integrar las distintas auditorías y los tipos de auditoría que tenemos en nuestras organizaciones. Bueno, alguna bibliografía recomendada, la página de OSEG, por ejemplo, de donde tomamos la primera parte de la presentación. Y bueno, y en Gartner también van a poder encontrar información sobre esto que les comentaba de las 4 tendencias, de las 4 fuerzas del nexo de fuerzas de Gartner, que me pareció interesante para compartirlo con ustedes, para que puedan acercarse y verlo. Y bueno, en la propia web de ACL, lo que tiene que ver con esta metodología. Bueno, hasta acá la idea era contarles esto, contarles un poco nuestra experiencia. Nosotros estamos trabajando en este tipo de proyectos y bueno, contarles un poco cómo es la visión que tenemos y hacia dónde intentamos llevar nuestras ideas y nuestros proyectos. No sé si hay alguna duda, si hay algo que quieran comentar respecto a lo que acabamos de ver. Ustedes trabajan hoy en día con iniciativas de GRC, viéndola desde este punto de vista, participan en proyectos hoy en día enfocados. ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven accesible? Ahí se anima. Claro. Exacto. Creo que ese es el punto principal. Creo que todos trabajamos en tareas que tienen que ver con esto y generamos proyectos en nuestras organizaciones que tienen que ver con buscar riesgos, pero es muy difícil lograr ese enfoque integrado. Creo que la principal dificultad y el mayor desafío está en eso, en lograr integrar. Muchas veces las áreas están, lo que veíamos hoy, hay como silos de información donde cada uno tiene su chacrita y trabaja por separado, pero es muy difícil lograr esa integración, ese trabajo coordinado, que todos analicemos los riesgos de la misma manera, que todos trabajemos hacia los objetivos que nos alinearon. Entonces, creo que ese es el punto fundamental. Capaz que muchos de nosotros hemos trabajado en proyectos así, pero pocas veces quizás en proyectos que estén tan integrados y que cubran a todo el organismo. Está muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la charla y bueno.